Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación acerca de la historia de la criptografía. Entonces, este cuento comienza hace más de 3000 años, donde con la nación de los espartanos eran famosos porque eran guerreros muy hábiles y se inventaron una maniobra muy famosa que fue la maniobra de pinza. La maniobra de pinza consistía en que si yo tengo dos frentes, tengo dos frentes que son enemigos, divido mi frente en dos batallones pequeños y ataco mis enemigos por los flancos. Para poder hacer esta maniobra es importante que este frente y este frente se pongan de acuerdo y ataquen de manera simultánea, porque si no se pierde el factor sorpresa. Para esto deben enviar un mensaje de aquí a allá poniéndose de acuerdo en qué momento van a atacar. Entonces los espartanos inventaron este aparato que se llamaba la cita. La cita consistía en un rodillo y una correa. Yo amarro una correa alrededor del rodillo y escribo el mensaje de manera transversal, de manera longitudinal al rodillo, de tal manera que si el enemigo captura el mensaje, lo único que ve es un montón de letras sin sentido. Este mensaje se usó, este sistema necesitaba que al otro lado tuvieran un rodillo del mismo diámetro para poder descifrar el mensaje. Esto lo podemos generalizar en los cifrarios de transposición, que básicamente consiste en que yo tengo un mensaje y lo que hago es revolver las letras que lo componen. Si avanzamos un poquito al Imperio Romano, tenemos al emperador Julio César, el primer emperador, que fue famoso porque expandió el imperio durante su reinado. Él especialmente conquistó el reino de Cleopatra. Cleopatra era la reina de Egipto y tenía una frase famosa que era llegué, vi y vencí, ¿vale? El emperador Julio César era bastante efectivo en sus operaciones militares y gran parte de su efectividad las debía a su sistema que se inventó, el sistema del cifrario de César. Básicamente consistía en tomar cada una de las letras del alfabeto del latín y sustituirla por la letra tres posiciones adelante. Ok, aquí tenemos un disco que podía generalizar este cifrario de César y básicamente para descifrar el mensaje yo tenía que tener un aparatico de estos similar. Ok, entonces esto lo podemos generalizar en los cifrarios de sustitución donde cada carácter lo sustituyo por el carácter equivalente. Entonces así miramos el mensaje hello, es sustituido por YYB, ¿vale? Observen que la L se sustituye por la Y en cada una de sus repeticiones, ¿ok? Entonces estos mensajes son sensibles a una técnica de criptoanálisis que llamamos análisis de frecuencias. Avanzamos un poquito en la historia. Si hablamos de criptografía, tenemos que hablar de esteganografía. La esteganografía no es criptografía, es diferente. En cuanto a que la esteganografía consiste en ocultar los mensajes, no en cifrarlos, ¿vale? Mientras que en la criptografía yo veo un mensaje y sé que es un mensaje cifrado, así no lo puedo descifrar. En la esteganografía los mensajes están escondidos aparentemente en dispositivos o en otros mensajes inocentes. Entonces este es el ejemplo típico donde un esclavo se tatúa el mensaje secreto en la cabeza de un esclavo y se deja crecer el pelo. Así cuando el que recibe el mensaje debe solamente afeitar al esclavo y leer el mensaje. ¿Vale? Ejemplos de esto son la tinta invisible o estas tablas de cera, que esto que parece aquí un portátil en realidad es una tabla, donde se talla el mensaje en madera y se rellena con cera. Encima de la cera se escribe otro mensaje aparentemente inocente. El que lo recibe lo que debe hacer es derretir la cera para poder leer el mensaje que está tallado en la madera. Este se puso de moda hoy en día, consiste en un gorro o una bufanda de lana donde está bordado un mensaje en clave Morse. ¿Ok? Entonces es aparentemente un patrón, un tejido inocente, pero puede contener un mensaje en clave Morse escondido.
¿Ok? Hoy en día lo que se usa es esconder en las imágenes diferentes mensajes. Entonces, por ejemplo, en esta imagen puede haber codificada en los colores de la imagen puede haber diferentes números que correspondan a valores ASCII del mensaje. ¿Ok? Avanzamos un poquito en el tiempo, entonces nos podemos ir a Estados Unidos, donde este escritor famoso, Edgar Allan Poe escribió, él decía ser muy buen criptógrafo y a través de sus cuentos de uno de sus personajes famosos, August Dupin, era un detective que resolvió un par de casos descifrando mensajes usando análisis de frecuencias. ¿Ok? Otro escritor famoso, más o menos de la misma época, Sir Arthur Conan Doyle, fue el autor de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes existe un cuento que se llama El hombre danzante, en donde Sherlock Holmes llega a una escena del crimen y hay un graffiti con estos que parecen ser muñequitos bailando. En realidad, los muñequitos bailando, cada uno de ellos correspondía a una letra del alfabeto y lo que había era un mensaje cifrado. Entonces, Sir Arthur Conan Doyle explica a través de su cuento cómo Sherlock Holmes va descifrando poquito a poquito el mensaje, analizando la estructura de palabras y las frecuencias de cada carácter. Ok, también nos vamos a Francia, donde está este señor Blaise Vigenère. Vigenère fue el que se inventó una tabla como estas, sería el primer cifrario polialfabético. ¿En qué consistía? Cada letra, recordemos que en los cifrarios de sustitución, cada letra es cambiada por un carácter o por otra letra. ¿Ok? Entonces, en el caso de Sherlock Holmes, era cambiada por un dibujo. Blaise Vigenère propone que cada letra sea cambiada por una letra distinta de acuerdo a su posición en el texto. Entonces lo que se hace es superponer una clave de un texto y usar esta matriz para ir cifrando de acuerdo a la posición cada letra se puede cifrar de manera distinta. Entonces, por ejemplo, si observamos aquí la I y aquí está I, la primera es cifrada como una U y la segunda es cifrada como una X. De tal manera que letras iguales no necesariamente corresponden a letras iguales en el texto original. ¿Ok? Después de esto nos vamos a Inglaterra. Esta es María I de Escocia. Recordemos, María I era la medio hermana de Elizabeth I, la reina de Inglaterra. María I estaba bajo arresto domiciliario en Londres y desde su celda pues escribía mensajes a sus familiares en Escocia. Algunos de estos mensajes contenían caracteres cifrados, ¿vale? Entonces María de Escocia usó un sistema de sustitución un poco más complicado que las sustituciones de Sherlock Holmes y sin embargo la inteligencia británica de ese entonces logró descifrarlo, lo que haría que pudieran decapitar a María I por traición. Sin embargo, pues Elizabeth I moriría sin dejar descendencia, entonces sería el tío de María I, Jaime de Escocia, quien tomaría el trono finalmente. Mm, Después de esto nos vamos a la guerra civil de los Estados Unidos. Recordemos, los estados del norte están peleando con los estados del sur. Básicamente este conflicto estalló por la lucha contra la esclavitud. Y en esta guerra, en este conflicto, se comenzaron a usar los libros de códigos. ¿En qué se consistían los libros de códigos? Básicamente era coger un libro muy popular, por ejemplo la Biblia o por ejemplo cualquier otro libro que tuviera una numeración de páginas, había que ponerse de acuerdo en la numeración de páginas y todo. Y básicamente yo lo que hacía era para cifrar el mensaje, cada palabra decía el número de página, la línea y la posición de esa palabra en el libro original. De tal manera que yo para descifrarlo necesitaba saber cuál era el libro que se había utilizado. Esa idea se extendería a la Primera y Segunda Guerra Mundial con los libros de códigos que no serían libros públicos, sino libros secretos especialmente diseñados para este fin. ¿Ok? Entonces nos tocaría ver
lo que sigue en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y esto lo vamos a ver en la segunda parte de este video.